Hola mi gente hermosa de YouTube, ¿cómo están hoy? Yo soy Rocío y este es mi canal. Hoy les traigo un video muy interesante de un tema que no sé, no es un tema muy divertido para hablar, pero bueno, la verdad es que me pone un poco contenta este tema del que les voy a hablar, por eso quise hacer este video. Hoy vamos a hablar de un streamer de IRL que hacía contenido en Kick, pero ya ha sido baneado de la plataforma y de todas las otras plataformas de stream por el contenido que hacía. Y es que este streamer, ¿qué hacía? Iba a países, viajaba a países donde se conoce a su gente por ser gente amable, que no se mete en problemas, en quilombos. ¿Y qué hacía? Los insultaba, se burlaba de ellos, hacía ese tipo de contenido en estas plataformas. ¿Y qué pasó ahora? Fue a Corea del Sur y creo que en un gran menosprecio hacia la gente coreana, hacia la gente de Corea del Sur, quiso hacer lo mismo y los coreanos no se lo perdonaron. Ahora está detenido en Corea del Sur, le han quitado su pasaporte, no lo dejan ir, está a la espera de un juicio y está enfrentando muchos cargos que pueden llevarlo a estar 29 años en prisión. Y la verdad que hay cosas que me ponen muy feliz en esta vida, pero en estos momentos no hay nada que me ponga más feliz que eso. Así que empecemos ya con este video. Este streamer se llama John Somali y John Somali, como ya les expliqué antes, hacía este tipo de contenido de hacer IRL. Yo hice IRL en Twitch hace un par de años y a mí me encanta porque uno va caminando por ahí y le va mostrando a la gente el paisaje, la gente, vas haciendo streams sobre lo que ves y vas hablando y de paso la gente puede ver lo que hay a tu alrededor y es una forma de viajar sin tener que viajar y una forma de conocer otros lugares. Bueno, este stream hacía IRL, pero en vez de hablar del paisaje, de la cultura, de la gente, de estos países a los que viajaba, ¿qué hacía? Molestaba a la gente local, se reía de ellos, los insultaba, pero de una forma barbárica realmente. Hacía que le peguen, porque básicamente hacía que le peguen, se ponía a insultar a la gente, hombres y mujeres por igual, pero sobre todo a las mujeres. Lo detuvieron en varios países, tuvo que pagar multas en varios países y siempre se reía y él decía, bueno, total puedo hacer lo que quiero, tengo una visa, me voy a ir cuando quiero. Cuando la gente se quejaba, él les decía, bueno, sí, total, me voy a ir cuando quiero, tengo visa, puedo quedarme acá, lo que sea. Y uno de los primeros países a los que fue Japón. Yo no sé si ustedes escucharon su nombre, si es que vieron youtubers hablando de Japón o youtubers que vivían en Japón o streamers que vivían en Japón. Yo recuerdo haber escuchado su nombre varias veces porque sigo algunos streamers y youtubers que están ubicados en Japón y que hablan de la cultura japonesa y he escuchado su nombre en la boca de ellos varias veces, pero nunca he visto su contenido. Obviamente no me gusta ese tipo de contenidos, pero sí había escuchado su nombre, como que él iba allá y hacía un desastre y siempre la gente hablaba así, que este hombre es un asco, que es una... pero nadie decía específicamente lo que él hacía. Y creo que en habla hispana sobre todo no se lo conoce bien, pero yo sí había escuchado su nombre porque ya se había quedado en Japón bastante tiempo y había hecho bastantes cosas. En Japón lo metieron preso. Él fue preso un poco más de 3 meses. ¿Y qué hacía en Japón? Básicamente eso. Iba caminando por la calle y se ponía a reírse de la gente, se ponía a hacer payasadas en el transporte público. Cuando si vos sabes un poquito de Japón, sabes que a la gente se le pide silencio cuando va en el transporte público, porque la gente que usa el transporte público, sobre todo gente que trabaja o que va a la escuela o que estudia, y piden silencio porque o van a trabajar y recién se despiertan o salen de trabajar y están muy cansados. O sea, lo que la gente respeta en el transporte público en Japón es el silencio. Bueno, este se ponía a gritar, a hablar en voz alta, obviamente porque va haciendo live stream, va haciendo stream IRL. Y yo les quiero decir algo, yo he visto
streamers que hacen IRL en Japón. Japoneses y otros que no son japoneses. Y sí, estas personas toman el transporte público, pero primero hablan muy bajito en el transporte público y segundo, no filman a nadie, porque esa es otra cosa que no se debe hacer cuando uno va en el transporte público en Japón, es no filmar a las personas porque no sabes quién quiere salir en tu stream. Hay muchas personas que no quieren salir en tu stream y que todo el mundo los conozca. Entonces, hacía todo lo contrario. Incluso, yo no sé si ustedes saben esto, pero hay ciertas cosas que se pueden hacer en ciertos streams. Por ejemplo, que la gente te mande un mensaje de voz. O sea, vos pagando una determinada cantidad de dinero, podés mandar un mensaje de voz al stream. En vez de escribirlo en el chat, como hace todo el mundo, podés mandar un mensaje de voz o un mensaje que vos escribís, pero va a salir con voz. Entonces la gente le mandaba eso diciendo barbaridades en el transporte público en Japón, como por ejemplo riéndose de Hiroshima y de Nagasaki. Nagasaki. Yo. Hiroshima, Nagasaki. You know what we did you? Oh my God. Oh my God. Cosa que es una barbaridad realmente hacer estas cosas, pero ¿qué pasa con este tipo de streamers como John Somali? Es que la gente que sí tienen un gran público, pero la gran mayoría de la gente que los mira solamente porque los detesta y quieren que les vaya mal, o quieren hacer estas barbaridades para reírse de él. O sea, estos youtubers son llamados youtubers, o estos streamers son llamados streamers o youtubers losers, porque la mayoría de su público en realidad los detesta, los odia y quieren que les vaya mal, entonces hacen este tipo de cosas. Este público está dispuesto a invertir dinero para que te vaya mal o para que hacer barbaridades en tu stream. Pero él en realidad también es una muy mala persona, no solamente el público obviamente, sino que él es básicamente un asco de persona, porque ya les digo, se reía de la gente en Japón, tuvo una controversia también de ir a meterse en una construcción en Japón, no sé por qué hizo eso, ni me interesa ir a averiguarlo la verdad, pero por eso sí lo metieron preso y salió en las noticias. Ya les digo, este youtuber ha salido en las noticias un montón de veces, en las noticias de un montón de países. La verdad, la vergüenza que a mí me daría salir en las noticias del país al que voy a visitar es que yo no les puedo explicar la vergüenza que me daría. En Japón lo detuvieron y ya les digo, estuvo detenido por un poco más de 3 meses. Tuvo que pagar una multa. Cuando salió tuvo que pedir disculpas públicas. Y esto se va a repetir a lo largo de su carrera de streamer loser, porque también en Israel hizo lo mismo, en Corea del Sur también hizo lo mismo, esto de pedir disculpas, pero que en realidad son disculpas falsas, porque él siempre dijo que eso es lo que él quiere hacer. Es más, cuando a él le preguntaron que por qué hacía eso, por qué él va a estos países y se ríe de la gente y se burla de ellos y básicamente hace cosas que hacen los delincuentes, porque va y anda haciendo pelotudeces por las calles. Él dijo muy clarito en un stream, en varios seguramente, pero en uno que yo vi, en un clip que yo vi, que él decía que él lo hacía por el dinero, por las vistas, por el dinero, y porque en realidad no tiene moral y porque no le importa a la gente, que simplemente él hace lo que quiere hacer y listo. Come up to me, bro. Why are you being racist to other people in other countries? Why are you bullying people in other countries? For money, like for clout. I've said it many times. I don't give a. I have no morals. I'm a sociopath. I don't give a at all. Like, period. Like, put this in your next YouTube documentary. I don't give a. Like, I care about nobody but my self. Bueno, entonces cuando salió de la cárcel de Japón, ya les digo, tuvo que pedir disculpas, tuvo que pagar una multa y lo dejaron ir. Luego, con el tiempo nos enteramos que lo banearon o le prohibieron su regreso a Japón durante 5 años. Y eso es una cosa que yo quiero decir, es muy importante cuando uno viaja, primero conocer las leyes de ese país,
Segundo, saber las leyes migratorias. Y tercero, no meterse en problemas porque te pueden prohibir la entrada al país. Y que te prohíban la entrada a un país no solamente te trae problemas en ese país, sino que te puede traer problemas en todos los otros países donde vos quieras ir, porque esa es una marca que queda registrada en tu pasaporte. O sea, si te deportan de un país o si te prohíben la entrada a un país, o las dos cosas, que por lo general suelen pasar esas dos cosas juntas, que te deportan y además te prohíben la entrada al país durante X cantidad de años, esa marca queda registrada en tu pasaporte y todo el mundo lo puede ver, y te pueden prohibir la visa para ir a otros lugares, o directamente la entrada te la pueden prohibir a otros países. Y eso además te puede traer problemas en tu país de origen, porque te pueden negar un futuro pasaporte. O sea, te pueden negar hacerte el pasaporte de nuevo si es que vos tenés tantos problemas en otros países, porque eso también es un problema para tu país de origen. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace en el extranjero. Pero bueno, eso es una nota aparte. ¿Qué hizo este John Somali? Luego se fue a Israel. ¿Quién en su sano juicio se va a Israel y se pone a hacer estas locuras? ¿Quién en su sano juicio lo hace? Para mí tiene un problema en la cabeza, le faltan neuronas, le faltan varias hileritas a la pared, no le llega agua al tanque, lo dejaron caer cuando era chico, no sé, problemitas, seguramente tiene varios problemitas, porque nadie en su sano juicio hace eso. ¿Y saben lo que este animal hacía? Y esto es un insulto a los animales. Esta humana hacía en Israel, se iba a manifestaciones que había y se ponía a insultar a los policías y a las mujeres policías de una manera, pero de verdad es que, no sé, nunca he escuchado a nadie insultar así a otra persona, mucho menos a una policía. Bitch, don't touch me, bitch. Don't touch me, bitch. I'm from America, bitch. Don't touch me. I'm from America, bitch. Don't touch me. I'll slap that ass. I'll grab it too. Donald Trump told me grab it by the pussy. I'll grab that too. Oh, you a bad bitch. I swear to God. You a bad bitch. I'll take you to dinner. I swear to God. I swear to God. I'll change your life. I'll change your life, baby. Baby, I'll change your life. I promise. Terrible. Se ponía a insultarlos de manera terrible a las mujeres policías. O si no, cuando se ponía a hablar con algún religioso, que ustedes vieron que hay muchos religiosos que son ortodoxos, o sea, que siguen las leyes de su religión a la extrema. Y cuando se ponía a hablar con ellos por la calle, o si alguno de ellos se acercaba a preguntarle qué estaba haciendo, qué sé yo, qué hacía la gente que lo miraba en sus streams, se ponían a decir barbaridades en contra de estas personas. Y obviamente salía el audio. Y él estaba ahí como, ay no, perdón, no hables, qué sé yo, pero él permite que eso pase. En fin, ¿qué pasó en Israel? Que después de estar insultando a la gente y a las policías, lo detuvieron. Cuando lo detuvieron, se puso prácticamente a lloriquear y no quería que lo detuvieran, pero ¿qué hacía la policía? Primero no lo dejó hablar ni le aceptó nada, como hacían en Japón, que sí, creo que tienen un poco más de respeto por el espacio de la otra persona. En Israel directamente lo agarraron y lo metieron arriba del auto, así lo llevaron para la comisaría y él ahí, o sea, no podía reaccionar, obviamente no podía reaccionar, en fin, se lo llevaron. Y cuando le quisieron hacer preguntas acerca de por qué estaba insultando a la gente y qué sé yo, él decía, abogado, quiero hablar con mi abogado. What's up? What do you want to talk about? I want to ask you what happened yesterday. If you feel good, I don't want to talk about anything. I need to talk to my lawyer. you don't want. I'll talk to my lawyer. You go to the hospital. O sea, con su mente de americano estadounidense, pensando que todo es como una película y que si vos decís la palabra abogado, ya la policía te va a dejar en paz y te va a decir, sí señor, acá le traemos su abogado. No, las leyes cambian en cada país y yo no entiendo por qué estas personas, sobre todo estas personas de Estados Unidos, se creen que todo es igual en todos lados y que en otros países no existen más leyes que las leyes de Estados Unidos. No es así. Cada país tiene distintas leyes y en cada país la policía se maneja de forma distinta.
O sea, que vos vayas a Israel y que digas abogado, 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 no te va a eximir de nada. Bueno, que hizo esto en Israel y aparentemente, no aparentemente, sí tuvo que pagar multas en Israel, lo detuvieron, tuvo que pagar multas y salió, hizo lo mismo, pidió disculpas, lo mismo que hizo en Japón. Yo les quiero decir, estas pedidas de disculpas que hizo en Japón, en Israel, de verdad me resultan una burla. Si yo veo a un extranjero que va a mi país y hace como que habla mi idioma, el castellano, y hace como que pide disculpas y se arrepiente, de verdad que me parecería incluso más insultante. Porque ni siquiera aprende el idioma para pedir disculpas, no, sino que repite palabras y las repite mal. 皆さ皆さん、ん、この度は、この度は大変お騒がせして大変お願いして申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。אתה, אדוני, אלוהינו, אשר קידשנו. Yo no sé si lo hace a propósito o porque no le da el cerebro, creo que es un poco mucho más la segunda opción que la primera. Hizo lo mismo en Japón, hizo esto, y en Israel hizo esto. Estos pedidos de disculpas me parecen ridículos, me parecen insultantes. Bueno, se fue de Israel. ¿Y dónde se fue? Se fue a Corea del Sur. Y yo quiero que les diga una cosa, porque él elige estos países, por un lado por la gente, porque la gente tiene fama de ser muy buena y que no se mete. Vos por la calle y nadie, no, o sea, no vas a ver problemas, nadie se mete con nadie, o sea, no sé cómo explicarles, pero uno se siente tranquila cuando está caminando por Corea del Sur. Yo he ido un par de veces a Corea del Sur y he ido sola y siempre me he sentido tranquila y no sé, es uno de esos países donde vos te sentís tranquila. A Japón no he ido, pero supongo que debe ser parecido. Entonces me parece que él elige estos países a propósito porque sabe que la gente no es de meterse en problemas o que la gente no va a confrontar, o si una persona hace lo mismo que él hace en Japón, en Israel, en Corea del Sur, si una persona hace lo mismo que él hizo en esos países, lo hace en Estados Unidos, el primer día ya te meten un tiro y listo. No sé. O sea, vas a tener problemas si haces lo mismo en Estados Unidos, a eso es lo que me refiero. Si haces lo mismo en Argentina, te aseguro que vas a tener problemas. La gente no lo va a soportar muy calladitamente. Bueno, él elige ciertos países a propósito, creo yo, por la fama que tiene la gente de ser tan buena y qué sé yo. Y estoy haciendo comillas porque en realidad no creo en estas cosas. Creo que en cada país tiene todo tipo de gente y estas famas que se le da a los países asiáticos sobre todo es algo que construye la gente que no ha viajado nunca y la gente que mira muchos doramas. Por ejemplo, estoy hablando específicamente de Corea del Sur. Entonces, ¿qué hizo este chico? Fue a Corea del Sur pensando que toda la gente iba a comportarse igual que en Japón y no le iban a dar bola y quizás un poco menospreciándolos también, pensando que los otros no iban a entender inglés o lo que sea, cosa que también me parece muy insultante. Entonces fue a Corea del Sur y desde el primer momento ya se metió en problemas porque empezó a hacer lo mismo. O sea, no aprendió nada de lo que hizo en los otros países, no aprendió nada de que lo metieron preso en los otros países y que tuvo que pagar multas, o sea, bastante dinero de multa. No aprendió nada de eso e hizo lo mismo en Corea del Sur y obviamente le fue mal. Bueno, el primer confrontamiento que tuvo en Corea del Sur fue con la policía porque aparentemente se estaba comportando mal con la gente, no sé por qué, pero la policía en un momento lo detuvo. ¿Y saben lo que él le decía a la policía? O sea, hay que tener cara para ser tan pelotudo, la verdad. Decía, English, English, English. Le decía así a la gente. Encima habla mal. O sea, habla bien. ¿Podés hablar bien? Dios, la bronca que me da no les puedo explicar.
Por un lado me da gracia que le esté pasando esto, pero por otro lado ya entiendo por qué nunca vi su contenido ni nadie que haga este tipo de contenidos, porque no lo podría soportar. English, English, le decía a la policía, pretendiendo que la policía de Corea del Sur le hable en inglés. O sea, ¿quién te crees que sos? Pedazo de pelotudo. Y la policía, obviamente, no tiene por qué hablarle en inglés primero, pero sí sabe hablar en inglés. Entonces la policía llamó, la policía le empezó a decir que no los podía filmar, sobre todo porque él estaba haciendo stream y que no los filme. Y él decía, bueno, me filmo a mí, me filmo a mí. Y aparentemente una persona que va caminando por ahí le dice, estás en Corea, tenés que hablar en coreano. Y él les decía, no, pero no hablo en coreano. Y el otro hombre, que no estoy de acuerdo con ese comentario, porque a mí me lo han dicho y se siente muy feo, la verdad, le dijo, bueno, entonces volvete a tu país. Y él le dijo, no, no me voy a volver a mi país. Si puedo quedarme acá, tengo una visa, me puedo quedar por 3 meses. YouTube off? Why? 신고 들어왔어. 112 신고. I don't know. 끄라고. Gino, go. 끄라고요. Call somebody. I don't know English. 폰 오프. English. 오프. What are you doing here? I didn't do anything. I'm in Hongdae. Didn't do anything. Stop recording. What? It's on black. What? No. I can put on my face. No. My face. No. My face? Stop. Insulting anybody. I never insulted anybody. We saw that. Saw what? We always saw that. Saw what? On your YouTube. I didn't do anything. Yes. Yeah. What's serious? Very serious. What is very serious? Hey. Turn I can't show my face. $5. Turn up your. Jail. I go jail. Let's go jail. I go jail. Arrest. Cuff. Jail. I go jail. Jeremy. This is my protection. Hey, this is Korea. I understand. It's on video. You speak Korean. No, I don't. Ah. Now go back to your country. I can go whenever I want. I have freedom. I'm an American citizen. I have visa 90 days. Y esas palabras ahora se las va a tener que comer, porque primero que no tiene visa, porque obviamente le revocaron su visa, y segundo que le quitaron su pasaporte y no lo van a dejar ir porque está en juicio. Y después hizo otras cosas también en Corea del Sur. Obviamente no se podía quedar tranquilito. El caso es que la policía que lo había detenido en estos momentos lo había detenido porque él aparentemente le estaba gritando a la gente que pasaba por al lado de él en la calle, y le dijeron que no puede gritarle a la gente, y él decía que no entendía y qué sé yo, cuando claramente le estaban hablando en inglés, cosa que no tienen por qué hacer, pero lo hicieron, y él les decía, bueno, deteneme, I go to jail. No sé, hablaba muy estúpidamente, les hablaba mal. Y la gente en Corea del Sur no solamente conocían de esta persona por lo que él había hecho en Japón y en Israel también, sino que decidieron hacer justicia por mano propia. Entonces la gente en Corea del Sur empezó a seguirle los pasos, y cada persona que se lo cruzaba posteaba, John Somalí está en tal lado, John Somalí está en tal lado, como que lo tenían vigilado todo el tiempo la gente de internet. Y hay streamers en internet que se dieron a sí mismos el trabajo de ponerlo en su lugar a John Somalí, y la verdad que le dieron para que tuviera, para que guardara, para que regalara, le dieron bastante le dieron. Así es como él fue atacado muchas veces en las calles de Corea del Sur, de Seúl. Y la verdad es que son lindos videos para ver. Cuando uno se siente mal, así, cuando estás triste, y bueno, puedes ponerte a ver esos videos de los coreanos atacando a John Somalí, la verdad que te hace sentir feliz. No, yo no me pongo a ver eso. Yo digo que hay ciertas personas que lo hacen. Yo no, de ninguna manera. En un momento, los streamers de Corea del Sur decidieron juntar dinero, creo que hasta $7,000, para quien se lo encontrara y le pegara. Quien se encontrara a John Somalí y le pegara se iba a ganar ese premio, cosa que la verdad es que me parece bastante loco. Y obviamente que yo no estoy de acuerdo con hacer eso, pero creo que
él tuvo de su propio merecido, o sea, probó de su propio veneno de John Somali en Corea del Sur. La verdad es que no le perdonaron ni una. Tanto empezó a perseguirlo la gente, y porque la gente le decía, mira, aquí hiciste esto, mira, acá hiciste otro. Le mostraban videos de lo que él había hecho, clips de sus streams, de las cosas que él había hecho, y él decía, no, va a venir la policía, ¿qué crees? Va a venir la policía. O le decía, sos un stalker. Y él se ponía a llamar a la policía cuando él había cometido un montón de cosas horribles ya a ese punto. Cosas horribles como, les voy a explicar, cosas que él hizo en Corea del Sur. Se puso en un 7-Eleven o en una de esas convenience stores, se puso a comer ramen y por alguna extraña locura razón quiso tirar el ramen arriba de la mesa y desparramarlo para todos lados en la tienda mientras le gritaba a la señora que atendía el 7-Eleven. Y la señora obviamente llamó a la policía y se quejó. Esa es una de las razones por las que él está detenido ahora. Otra cosa que hizo, y esto es, la verdad es que yo no puedo ni entender cómo alguien puede hacer algo así, es que yo no entiendo si él es extremadamente malvado o directamente no tiene cerebro, directamente debe tener el cerebro de una mosca, no sé. Se puso a bailar de forma asquerosamente grotesca y hacerle cosas horribles a las estatuas de las mujeres de consuelo. ¿Qué son estas mujeres de consuelo, comfort women o mujeres de consuelo como se las conoce en castellano? Estas estatuas o monumentos, que se les dice también monumentos, están en muchos países de Asia porque representan a ciertas mujeres que fueron atrapadas por el ejército imperial japonés y esclavizadas por el ejército imperial japonés de una manera asquerosamente grotesca. O sea que durante la Segunda Guerra Mundial el ejército imperial japonés invadió varios países, entre ellos Corea del Sur y China también, pero varios países más. ¿Y qué hacían? Estos militares japoneses engañaban a las mujeres con pretextos de ofrecerles trabajo para trabajar en fábricas o para trabajar en oficinas, para trabajar a estas mujeres que habían perdido todo y las atrapaban y se las llevaban a otros países o a otras ciudades o a otros lugares para esclavizarlas. ¿Ustedes entienden esto? Este monumento sirve para recordar lo que el ejército japonés hizo durante la Segunda Guerra Mundial acá en Asia, y están por todo Asia, están también obviamente en Corea del Sur porque muchas mujeres coreanas fueron esclavizadas, muchas mujeres chinas. Estimaciones sobre la cantidad de mujeres involucradas varía entre un número mínimo estimado de 20.000, esto es según un historiador japonés, y un máximo de 410.000 según un autor chino, pero el número exacto continúa bajo la investigación y el debate, con una mayoría de mujeres de Corea, China, Japón y las Filipinas y demás mujeres de Tailandia, Vietnam, Malasia, Taiwán, Indonesia, etc. Este monumento fue el sobre que él bailó y hacía asquerosidades, y después él decía que no sabía quiénes eran las mujeres de consuelo o quién eran las comfort women. ¿Y cómo no puedes saber si en cada monumento está una placa diciendo qué es este monumento, qué es lo que representa el monumento? Es imposible que no sepas de qué se trata el monumento o a qué refiere ese monumento. Y ponele que vos no sepas, ponele que no sepas leer, que te falle el cerebro y que no sepas leer en tu propio idioma, porque las placas por lo general están en el idioma de origen del país de origen y también están en inglés. Ponele que no sepas leer, los monumentos parecen niñas, o sea, parece la estatua de una niña. ¿Cómo se te ocurre hacerle eso al monumento con la estatua de una niña o con la cara de una niña? La verdad es que no lo entiendo. Bueno, la cosa es que primero la gente, los streamers y la gente de internet de Corea del Sur lo empezó a perseguir por eso, pero a perseguir por todos lados, no importa dónde él estuviera, salían y lo perseguían, y lo empezó a tratar de manera bastante violenta la gente, cosa que la policía se tenía que ver involucrada.
E incluso hubo un streamer coreano que fue arrestado por haberlo golpeado a John Somalee. Pero ¿qué pasó con este streamer? La gente no solamente pagó la fianza de este streamer, sino que le pagó un hotel 5 estrellas. O sea, la gente recaudó dinero porque se sentía que lo que hizo este streamer estaba muy bien y representaba todo lo que la gente coreana sentía por esta basura humana que es el John Somalee. Así que digamos que se ganó el odio de todo el mundo John Somalee en Corea del Sur y en muchos países más, no solamente en Corea del Sur. Yo no soy coreana y los odio igual, así que imagínense. Luego de que la policía de Corea lo arrestara por este problema que tuvo con este hombre coreano, lo dejaron ir porque se dieron cuenta que él no había hecho nada quizás o quizás estaban simplemente tratando de investigar más sobre lo que él estaba haciendo y lo dejaron ir. Lo dejaron ir, pero le retuvieron el pasaporte. Y cuando lo dejaron ir, hubo otro streamer que no sé si salió a ayudarlo o qué, pero andaba con él todo el tiempo. No sé de dónde es, pero supongo que también es de Estados Unidos. Y la gente no solamente ahora lo empezó a odiar a John Somalee, sino que lo odió también a él y a... Emo bitch. Fuck you, bitch. You got an attitude. What's wrong with you? Why you starting shit for? Fuck you. I ain't even got no problems with you. Yeah, move along. Move along, dirty bitch or dirty emo bitch. Get the fuck out of here, you stank ass pussy. Your pussy look like roast beef. Stank ass sashimi pussy bitch. Get the fuck out of here. La gente empezó a perseguirlo a John Somalee y le pegaba ya directamente sin decirle palabra, directamente sin decirle ni una palabra venía y le pegaba así de una. Mientras estas dos personas estaban en stream. Y este otro que lo estaba ayudando a él o que lo estaba acompañando de alguna manera también era golpeado y también le sacaron el celular en un momento y se lo quitaron. O sea, no había forma de que ellos dos se defendieran porque eran atacados por todos lados por lo que habían hecho básicamente. Y a uno por lo que había hecho y al otro porque lo estaba acompañando a él cuando todo el mundo lo estaba odiando de John Somalee. O sea, ¿saben qué es lo más gracioso de ver estos videos de John Somalee siendo golpeado por estos coreanos? Es que yo no entiendo si el tipo no sabe nada de Corea del Sur o qué, pero si ustedes no lo saben, se los voy a decir. En Corea del Sur los hombres tienen el servicio militar obligatorio. Estos hombres, no importa cómo se vean, tienen entrenamiento militar. O sea, cualquier piña que te peguen te van a hacer volar, John Somalee. Cualquier pateada voladora le van a hacer. Cualquiera de estas personas tienen entrenamiento militar y una patada voladora de ellos lo hacen volar a John Somalee. O sea, entérate de dónde estás, entérate. El tipo no solamente no se enteró, sino que siguió haciendo lo mismo. Y la gente no se lo perdonó. Otra cosa por lo que John Somalee ha sido detenido en Corea del Sur es porque fue una persona y lo atacó cuando él estaba haciendo stream por la calle. Y John Somalee llamó a la policía. Y la policía quiso investigar sobre estas dos personas y ¿qué hizo? Primero lo investigó el video, segundo lo interrogó y tercero le hizo test de drogas porque en Corea del Sur están prohibidas absolutamente todas las drogas como acá en China también, así que eso hay que tener mucho cuidado cuando uno viaja al exterior. Obviamente es algo que la policía de Corea del Sur no le iba a dejar pasar a esta caquita y obviamente lo detuvieron por eso. Y esto le está haciendo enfrentar cargos bastante grandes. Otra cosa que hizo este John Somalee, porque si ustedes pensaron que escucharon todo, bueno, están muy equivocados. ¿Qué hizo este asqueroso de John Somalee? Es que se puso a crear contenido falso con inteligencia artificial que involucra a una youtuber conocida de Corea del Sur diciendo que él está de novio con esta youtuber y mostró fotos y videos de ellos besándose y
algo que no solamente está muy mal, sino que está prohibido, porque eso es algo en lo que muchos países de Occidente se están quedando atrás. Bueno, acá en Asia están haciendo leyes contra la inteligencia, contra cierto uso de la inteligencia artificial, como por ejemplo crear contenido que involucra a personas reales para de alguna manera hacerle daño a estas personas reales, como lo que John Somali hizo con esta youtuber. Obviamente muchas personas, fans de esta youtuber, salieron a preguntarle a ella si ella estaba o no de novia con John Somali, si estaba teniendo una relación con John Somali, y ella inmediatamente, primero que dijo que no, y segundo que llamó a la policía e hizo una denuncia a la policía, y esa es otra de las razones por las que él está detenido ahora. ¿Cómo puede hacer eso? La verdad es que no entiendo. No entiendo si él pensaba que la gente no se iba a enterar, si él pensaba que la gente no iba a conocer a la youtuber o que no iba a ver sus streamers. O sea, todo el mundo estaba viendo cada paso que él daba. Cada cosa que él hacía, todo el mundo en Corea del Sur lo estaba viendo para ver qué hacía él, para ver de qué lo podían atrapar, porque la gente no se la iba a dejar pasar. Primero, después de haber hecho todo esto en Japón y en Israel, muchísimos youtubers salieron a hablar en contra de él y él les hacía copyright claim. O sea, si cualquiera de estos youtubers se ponían a hablar mal de él, sobre todo eran youtubers de Estados Unidos, porque él es de Estados Unidos, este hombre que hacía, este John Somali que hacía, no solamente les hacía copyright claim, sino que les decía a sus viewers, a sus fans, que fueran y les denunciaran las cuentas a estos youtubers. En fin, que después de hacer todo esto en Corea del Sur, ahora en YouTube le bajaron sus canales. O sea, le cerraron los 2 canales que él tenía. O sea, imagínense que a esta altura, ahora, después de todo lo que había hecho en Corea del Sur, le cerraron sus canales de YouTube, que tenía 2 canales de YouTube, le cerraron su cuenta de Twitch, le cerraron su cuenta de ex Twitter, le cerraron su cuenta de Kick. O sea, ¿con qué iba a hacer dinero él? No entiendo por qué hasta ese punto siguió haciendo lo mismo, pero la cuestión es que no lo dejaban ir de Corea del Sur. Por eso es que él no se iba y seguía haciendo su vida como si nada. Y cada vez que salía de su hotel o de su Airbnb, no sé, tenía problemas con la gente porque la gente lo atacaba en Corea del Sur. O sea, imagínense, a esta altura él tenía cargos de agresión por lo que había hecho en esta tienda en en Seúl, porque había insultado a la señora y había tirado los fideos por toda la tienda y se la había tirado a otra gente también. Tenía cargos por el consumo de drogas, que en eso hay cargos que pueden enfrentar hasta 5 años de prisión, imagínense. Y ahora por el deepfake también tenía cargos de hasta 7 años, porque hacer ese tipo de contenido de deepfake o de usar la inteligencia artificial para hacer ese tipo de contenidos tiene penas muy grandes ahora. No es una pavada, un videíto que vos estás haciendo. Tiene hasta 7 años por eso. Y además esta youtuber aparentemente también lo está demandando, porque obvio, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, a todo esto saliendo en medios de noticias de Corea y de todo el mundo, pero sobre todo de Corea del Sur, que estaban todo el tiempo haciendo notas acerca de lo que él estaba haciendo y de cómo se había comportado y de los cargos que él está enfrentando. Y ya les digo, hizo una vez más esta pelotudez de disculparse con la gente en coreano y encima lo hizo mal. O sea, no entiendo por qué le dan una y otra vez la misma oportunidad de disculparse, cuando él dijo muchas veces que esas disculpas no valen nada porque él no se arrepiente de lo que hizo. Él lo dijo antes en sus streams. Y con todos estos cargos en contra, ¿qué hizo John Somali? En vez de enfrentarlos como una persona decente haría, ¿qué hizo él? Empezó a tramitar su escape de Corea del Sur. Se filtraron audios de un grupo de Discord donde la gente él pedía
consejos de cómo escaparse de Corea del Sur y la gente le decía cómo tenía que hacer, que se tenían que tomar un taxi, que tenían que ir a tal lado y le decían tomate un tren a la isla de Jeju. Out of the city to like a train area, then take the train to either Jeju or Busan and catch a flight out of there where nobody knows. Lay low. Surely catching a cab straight to like the international airport would be pretty safe. I can't imagine what do you think's gonna happen there? I don't think no way at Incheon, no one's gonna attack you at the airport. No way, dude. Primero que Jeju es una isla y no podés llegar en tren, tenés que llegar en ferry o en avión. Y segundo que, ¿cómo se te ocurre pensar que te podés escapar de un país si ni siquiera tenés tu pasaporte? Y si tuvieras tu pasaporte y enfrentás cargos, o sea, estás a espera de un juicio, no te van a dejar ir. ¿Qué te pensás? ¿Que la gente son estúpidas en la aduana, en migración? Por favor. O sea, él se pensaba que se iba a ir así muy tranquilamente. La verdad es que no le da el cerebro, no le da. Y como él no se podía ir de Corea del Sur, tuvo la idea de hacer un stream tratando de pedir disculpas y decir que todo había sido un chiste y que él ama Corea del Sur y que ama a su presidente. Se puso a darle besos a la foto del presidente de Corea del Sur y se puso a tomar una cerveza que ni siquiera es de Corea del Sur, que es de Japón. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? No entiendo si... Para mí lo hace a propósito, de verdad. Es que nadie puede ser tan estúpido. Yo creo que lo hizo a propósito. Y se puso así a tomar con la latita esa de cerveza y a darle besos con lengua a la latita de cerveza y decía, miren, si las letras son coreanas. Pero es una marca de Japón. Sin palabras, la verdad, sin palabras. Y se puso a amenazar a medios coreanos porque ellos dijeron que él era culpable de estos casos de agresión en contra de ciertas personas coreanas y él dijo, yo no soy culpable, a mí me han acusado y todavía no está el juicio. O sea, sí, tiene razón, pero mira si estás en la posición de amenazar a alguien. En serio, no estás en la posición de amenazar a nadie. Ya no tenés tus canales de YouTube, ya no tenés tu canal de Twitch, ni de Kick, ni de nada. Y estás haciendo stream en una plataforma que nadie conoce y nadie mira. No entiendo por qué hace eso, la verdad es que no entiendo. No entiendo qué se piensa que es. ¿Y qué más dijo en este vivo, en este stream? Dijo que solo vieron que yo bailé con estos monumentos y no vieron nada más. Y si quieren que les diga que lo siento, no lo siento. You guys only saw me dancing with the statue. And honestly, if I could take it back, I won't. How about that? I'm not sorry. If you want me to apologize and bow down on my knees and apologize, Dijo eso, o sea, ¿ustedes entienden? El tipo es un asco, es una basura humana, o sea, espero que le den, no sé, 29, tiene hasta 29 años de prisión, no, que le den 50 años de prisión y que no lo dejen ir nunca más de Corea del Sur y que los otros presos de Corea del Sur lo usen de alfombra, porque si vieron películas de Corea del Sur, saben cómo son las cárceles de Corea del Sur. No creo que él la vaya a pasar muy bien ahí adentro. Eso ha sido todo por el video de hoy porque la verdad es que ya no tengo nada más para decir de esta caquita. Si les ha gustado este video, déjenme me gusta, suscríbanse, déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.